Buenas noches, Vamos doctora. vamos a empezar Buenas noches, doctora. buenas noches, vamos a empezar la clase de hoy. Es la última que tenemos para este semestre. Es sobre sepsis obstétrica, o sea, sepsis en el embarazo. Es bastante corta, son conceptos puntuales que necesito que manejen para que puedan, pues, lograr reconocer esta actividad y darle el manejo adecuado, ¿no? Los objetivos que queremos alcanzar es pues reconocer de manera temprana a la paciente séptica, entender los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, que pueden dificultar el diagnóstico de esta entidad y pues por supuesto iniciar el manejo oportuno para el binomio madre-feto. Recuerden que la definición de sepsis actualmente ya no es la misma que cuando lo estudiamos hace 20 años. Sepsis no es más que la disfunción orgánica que pone en peligro la vida del paciente y pues esto se debe a un proceso infeccioso, ¿no? Que puede ocurrir ya sea durante el embarazo, al momento del parto o en el periodo posaborto o incluso en el puerperio. Entonces, tenemos el diagnóstico de sepsis basado en esta definición y pues el shock séptico se refiere a Deme un segundo, chicos. ¿Qué tal? Ok, chicos, disculpen. Tenía otro alumno por acá que todavía no está para estos temas. Ok, creo que están viendo el modo presentación, ¿correcto? Sí, Chicos, doctora. perfecto. El shock séptico se refiere pues ya cuando tenemos compromiso cardiovascular debido a un estado séptico. De hecho, la sepsis es la tercera causa de morbimortalidad materna a nivel mundial y por tanto es nuestro deber reconocer los factores que pueden poner en riesgo a la paciente para desarrollar sepsis durante el embarazo o posterior a este y pues asimismo darle el manejo oportuno. El shock séptico, pues gracias a Dios corresponde el menor de las incidencias de esta durante el desarrollo de la sepsis, alcanzando menos del 1%. Estos ocurren menos del 1% también en la paciente obstétrica. Sin embargo, en la última década se ha visto un aumento debido a la presencia de factores de riesgo como edad materna avanzada, obesidad, enfermedades cardiovasculares como la diabetes o la hipertensión crónica, y pues en caso de alteraciones de la placenta, acretismo placentario o incluso desprendimiento de placenta. Pues la obesidad siempre nos va a complicar más los embarazos en las diferentes modalidades, ya sea en enfermedades cardiovasculares o también en la posibilidad que presenten infecciones durante el mismo. ¿Y cuáles son las principales o los principales focos de infección? El foco pulmonar y las infecciones del tracto genitourinario pues van a la cabeza, ya que suelen ser la principal causa de sepsis durante el embarazo, seguida de la coriamnionitis, sobre todo en pacientes que han tenido ruptura prematura de membranas o han tenido una labor de parto prolongada, tienen mayor riesgo de haber sido colonizadas en la cavidad intrauterina por algún microorganismo que se arrastre de la vagina a la parte de las membranas debido a la multiplicidad de tactos vaginales. ¿Y cuál es el microorganismo más aislado? Pues la Escherichia coli, relacionándolo a las infecciones vía urinarias, es el microorganismo líder de los procesos sépticos y en mujeres pues de las 36 semanas en adelante, pues la presencia del estreptococo del grupo B se ha visto relacionado a sepsis intraparto debido a la colonización de esta bacteria que es muy agresiva con los neonatos en pacientes con membranas rotas. Es importantísimo, imperativo que recuerden que esta entidad también es una de las más comunes porque poco se busca, no se realiza el tamizaje adecuado durante el control prenatal y cuando la paciente llega a labor, pues no se le puede dar el tratamiento adecuado porque se desconoce su estado de portadora.
Y bueno, saber que si tenemos una paciente que empieza con síntomas sugestivos de infección intramniótica, lo más seguro se trata de un estreptococo del grupo B. ¿Y cuál es la patofisiología? ¿Cómo se desarrolla la sepsis en la embarazada? Pues todo empieza desde un sitio donde está ocurriendo el proceso infeccioso. Existe una respuesta no regulada por parte del hospedero, en este caso la mamá, es decir, va a haber una respuesta inflamatoria excesiva que va a liberar multiplicidad de elementos que van a producir aumento de permeabilidad en el endotelio de los vasos, por tanto va a haber una extravasación de fluidos, de albúmina, es decir, voy a tener un intravascular depletado, por tanto se traduce en hipovolemia intravascular, va a continuar la persistencia de liberación de citoquinas debido al exceso de respuesta inflamatoria, lo cual va a producir eventualmente una disminución de la resistencia vascular y un aumento del gasto cardíaco. Y por esto es que tenemos diferentes fases de la sepsis. Tenemos una fase temprana o fase caliente y tenemos una fase tardía o fase fría. Esto pues asociado también a compromiso vascular, ya que la paciente se encuentra en shock cuando ya presenta estas fases, es decir, tenemos etapa de sepsis avanzada. Y aquí vamos a tener alteración del estado de alerta, vamos a tener también vasodilatación periférica, es decir, una piel caliente y enrojecida. Vamos a tener también taquipnea, taquicardia, inestabilidad de la curva térmica, hipotensión y pues va a haber una disminución en el gasto cardíaco y una disminución en la resistencia vascular periférica. Todo esto en la etapa temprana o etapa caliente del shock. En la etapa tardía o etapa fría ya vamos a tener una vasoconstricción periférica, es decir, vamos a tener extremidades frías, se van a sentir como pálidas, gomosas, el paciente va a estar, la paciente va a estar en oliguria, van a tener cianosis y pueden desarrollar también síndrome de distrés respiratorio asociado a la infección y pues de igual forma van a tener una disminución de la resistencia periférica y ya se va a presentar una disminución del gasto cardíaco. Y ya en el choque irreversible ya vamos a tener una paciente obnubilada prácticamente en anuria, con hipolisemia, con coagulación intravascular diseminada, ya con falla miocárdica secundario al gran proceso inflamatorio por lo cual la paciente está transitando. ¿Y cómo nosotros podemos hacer para evaluar rápidamente a una paciente con sospecha de sepsis? Pues aplicando el score Q-SOFA. No existe un score real valorado en embarazadas, ya que no podemos someter a las embarazadas a un estudio de casos y controles por temas éticos, una población de alto riesgo, una población muy sensible. Entonces, los scores con los cuales evaluamos a un paciente estándar no tienden a ser tan útiles porque no es población obstétrica. Sin embargo, se ha desarrollado este score rápido llamado Q-SOFA, Quick SOFA, basado en tres parámetros que me ayudan a reconocer a esa paciente que puede caer en una sepsis y secundariamente un shock séptico. ¿Y cuáles son estos parámetros? Se evalúa el estado de alerta, se evalúa la presión arterial sistólica y se evalúa la frecuencia respiratoria. Vamos a ver los tres parámetros en la siguiente diapositiva, si mal no recuerdo. Y es importante porque esto es un score súper rápido que tú puedes aplicar en la cabecera de la paciente. Y si tenemos un puntaje mayor de 2, pues es una paciente que tiene altas probabilidades de caer en sepsis severa, shock séptico, que la lleve a cuidados intensivos en los próximos 28 días una vez hecho el diagnóstico. Si tenemos un Q-SOFA positivo para una sepsis, entonces lo que sigue es iniciar antibióticos rápidamente. La primera hora es la golden hour, donde debemos iniciar la terapia antibiótica de amplio espectro. Se ha demostrado que iniciar antibiótico-terapia en la primera hora, una vez sospechada la sepsis, aumenta y mejora grandemente la morbimortalidad de esta paciente. Una vez ya iniciamos los antibióticos, pues hay que tomar todos los hemocultivos y todos los cultivos de todos los sitios posibles de infección para luego, una vez tengamos los resultados, ajustar la terapia antibiótica si es necesario. De igual forma, el monitoreo hemodinámico es indispensable. Hay que manejar los líquidos y esto va a requerir una invasión de la paciente con catéteres venosos centrales, pues hay que medir presiones y saturaciones venosas de oxígeno para poder definir si estamos reanimando adecuadamente a la paciente. El manejo de líquido es vital, porque ya les comenté que producto de la fisiopatología de la sepsis vamos a tener el intravascular depletado, por tanto voy a tener una hipovolemia en esta paciente. Y pues continuar el protocolo
manejado y guiado por metas es indispensable para poder rescatar a esta paciente de este proceso séptico, estabilizarla y de igual forma estabilizar al feto. Vamos a ver a qué nos referimos más adelante. Antes de entrar en el Quick SOFA, tenemos que recordar los parámetros normales de signos vitales en una embarazada. La embarazada va a manejar frecuencias respiratorias entre 22 a 20 a 22 respiraciones o ventilaciones por minuto. Esto es lo normal. Quiere decir que cuando tengo valores elevados, más de 24, ya tengo una paciente con taquipnea. También debo recordar que la frecuencia cardíaca de la mamá va a estar aumentada por 10 latidos sobre el límite superior normal para un paciente estándar. Esto es debido a que aumenta su frecuencia cardíaca porque el gasto cardíaco va a aumentar, tiene que mover más volumen, el corazón tiene que empujar más sangre. Esto es necesario que lo recordemos, porque si no nos acordamos de los cambios fisiológicos normales en la embarazada, podemos entonces sobrediagnosticar la sepsis. Y es aquí donde está el punto de quiebre para hacer un adecuado diagnóstico de esta patología en la embarazada. Importante recordar los parámetros para no hacer un diagnóstico errado y asimismo o subdiagnosticar a la paciente y entonces no poder ofrecerle las mejores probabilidades en su recuperación. Tomando en cuenta esto, vamos entonces a ver el Q-SOFA. El Q-SOFA, como les comenté, está basado en el estado de alerta, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica. Los valores para hacer diagnóstico de sepsis es una presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria mayor de 22 y un estado de alerta alterado. Si la paciente tiene dos de estos factores, automáticamente podemos iniciar el manejo por sepsis, porque la paciente tiene alto riesgo de tener una sepsis. Por supuesto, todo esto también asociado a la sospecha de un foco infeccioso. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos ya una sospecha fuerte de sepsis? Pues uno, iniciar antibióticos en la primera hora y dos, empezar a reponerle volumen a esta paciente. Si tenemos una presión arterial sistólica menos de 90 o una presión arterial media menor de 65, entonces lo que sigue es iniciar alícuotas de cristaloides 500 ml o titularlas de 20 a 40 ml por kilo, en promedio 30 ml por kilo, y pasar este resultado que me da este total, pasarlo en alícuotas de 500 para lograr recuperar presión en esa paciente. Si la presión persiste menor de 90 o la sistólica o la presión arterial media persiste menor de 65 a pesar de las alícuotas, entonces debo colocar un CBC para iniciar la reanimación guiada por metas, que es mantener una adecuada presión venosa central, una adecuada saturación venosa central para poder reanimar apropiadamente a mi paciente. De igual forma, si tengo una gasometría donde el lactato es mayor a 4, esto me indica que debo reanimar a la paciente y evaluar cada 10 minutos después que coloque las alícuotas para ver si estoy logrando traer a la paciente a la estabilización a través de la reanimación con líquidos o si es necesario agregar algo más. Pero ¿qué pasa si a pesar de la colocación de las alícuotas no mejora? Entonces coloco el CBC, mido la presión venosa central, que debe estar entre 8 a 12 milímetros de mercurio, es la meta. Si no logro llegar a esta meta a través de la reanimación con fluidos, entonces esta paciente probablemente necesite vasopresores. Si logro mejorar la presión arterial media mayor de 65, ya me quedo hasta ahí hasta los vasopresores, pero si no lo logro, entonces probablemente sea necesario transfundir a esta paciente, colocarle glóbulos rojos empacados, porque recuerden que los glóbulos rojos llevan oxígeno. Entonces, lo que necesito es mejorar la oxigenación, la perfusión en esta paciente. Y entonces ahí estaría validada el uso de hemoderivados si mantengo una saturación venosa central menor de 70. La idea es llevar esa saturación a más de 70. Si lo logro, ya entonces he alcanzado mis metas y lo que me queda es darle tiempo a la paciente y pues esperar que la terapia antibiótica haga su efecto. Pero si a pesar de todo esto no lo logro, entonces hay que ponerle inotrópicos porque ya esta paciente probablemente esté entrando en una falla cardíaca secundaria a la sepsis y hay que ayudar a ese corazón a mantener su función. Ya en casos refractarios, en donde ya tenga shock séptico, ya vale la pena pensar el uso de corticoides para mejorar la perfusión y intentar reducir en algo la respuesta inflamatoria.
¿Y cuáles son los vasoactivos? ¿Cuáles son los vasoactivos o los inotrópicos que puedo usar en la embarazada y que son de primera línea? La norepinefrina es de primera línea para mejorar la presión, o sea, vasopresores. La dobutamina es de primera línea como inotrópico para mejorar la contractilidad cardíaca. El uso de vasopresina es de utilidad junto con la hidrocortisona, sobre todo en shock refractario, y pues esto lo estilamos utilizar, sobre todo cuando tenemos shock séptico que no está respondiendo ni a transfusiones ni a reposición con líquidos. ¿Y cuáles son nuestras metas? Nuestras metas son estas: una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, una saturación venosa central mayor de 70 y un gasto urinario de 0,5 mililitros por kilo hora. Esto es la diuresis. Estas son mis 4 metas. Esto es lo que debo aspirar en cuanto a la reanimación en una paciente con sepsis. ¿Y qué pasa con el feto? Una mujer con sepsis no significa que hay que irla a interrumpir de una vez. Generalmente, cuando la paciente está en franca sepsis y aún no se le ha abordado y no se le ha dado manejo, el feto nos va a indicar que también no se encuentra estable. Este bebé mejora una vez ya se estabiliza a la mamá. Si a pesar de estabilizar a la mamá, el feto no mejora su bienestar fetal, entonces vale la pena considerar interrumpir el embarazo. Y por supuesto, esto va de la mano de la edad gestacional. Si es un feto viable o si no lo es. Si es un feto que no tiene probabilidad, es un feto menos de las 24 semanas, que por peso tiene bajo riesgo de sobrevivir, entonces podríamos considerar interrumpir el embarazo si es que este embarazo es el foco de infección, es decir, si hay una coriamnionitis o sea algún tipo de infección intramniótica que sea la que está generando todo este proceso infeccioso o toda esta sepsis generalizada. Pero si no es así, si tengo un feto viable y el feto o el útero con el feto adentro no es una probabilidad de foco infeccioso, entonces vale la pena estabilizar a la mamá, esperar que el feto se estabilice y darle chance a que salga adelante, logre su edad gestacional más óptima para su nacimiento. Es decir, no correr a interrumpir el embarazo, mucho menos en una madre inestable, ya que esto puede empeorar la condición de la paciente. Entonces, importante. Entonces, ¿cuándo interrumpo? Interrumpo cuando tengo un shock refractario independientemente de la edad gestacional. Interrumpo en caso que la sepsis sea de foco intrauterino o interrumpo en caso que esta paciente empiece labor espontánea o tenga signos de desprendimiento producto del intenso proceso infeccioso que genere contracciones. Puntos clave: reconocer a la paciente séptica, recordar cuál es la fisiología normal en el embarazo para no confundirnos si la paciente presenta algún proceso infeccioso en su gestación actual. Recordar, estructurar el manejo de esta paciente, recordar los cambios fisiológicos que ocurren en la sepsis para poder hacer lo correcto, iniciar el manejo guiado por metas, recordando que no siempre la interrupción del embarazo de forma inicial es lo primero que hay que hacer. Recordar primero estabilizar a la mamá para lograr estabilizar al feto y buscar un equilibrio para lograr interrumpir en el mejor momento, tanto para la mamá como para el feto. Ok, hasta aquí terminamos. ¿Preguntas, dudas, chicos? A ver. Creo que no hay dudas, doctora. Oh, wow. Me estoy súper en clase. Ok. Entonces ya creo que con esto terminamos lo que me toca con ustedes. Espero que terminen de ir bien el semestre. Esta clase no tuvo que haber venido para el examen porque conversé con el doctor Osvaldo, creo que les viene para el semestral. Así que espero que les termine de ir bien y los veo por ahí en las rotaciones. Pues, Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. bien, bye bye.